Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. La espiral del silencio. La mayoría de los mexicanos vieron con buenos ojos el intento de madriza en el Pleno del Senado. Así, textual. La mayoría de los mexicanos vieron con buenos ojos el intento de madriza en el Pleno del Senado. ¿Quién lo dijo? Un truán, es decir, una persona que con bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura divertir. Pero este es un bufón que ya no hace reír. Es un bufón que ya no apuesta por la carcajada, sino por el enojo. Ya no por el sentido del humor, sino por la ira. Un tal Broso. ¿Dónde lo dijo? Desde el autoexilio, en su cada vez más virtual espacio en Latinus, que hay que subrayar, más que responder a los intereses de los latinos, lo hace a los de los US. ¿Con quién lo dijo? Teniendo como invitada a otra prócer de la patria y ejemplo excelso de la mesura y la objetividad, la senadora panista Lili Téllez. ¿Y a quién se lo dijo? A su audiencia. Un recaudo de amblofóbicos, desolados rosas, endiablados por puro aspiracionismo y demás conservas en lata. He ahí las circunstancias que forman el contexto. ¿Quién se atrevería a poner en duda las palabras del amargadísimo cómico? Y por favor, ¿qué importa que no haya presentado prueba alguna? Seguro él, mimo omnisciente, no necesita encuestas para saber lo que piensa y siente la mayoría de los más de 130 millones de seres humanos que habitamos México. De nuevo, la mayoría de los mexicanos vieron con buenos ojos el intento de madriza en el Pleno del Senado. El acerto del payaso se refería al episodio ocurrido el 27 de agosto pasado en la casona de Jicotencatl, cuando el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, se trepó a la tribuna, resguardado por 5 canchanchanes de su propio partido, para agredir a golpes, con premeditación, alevosía y ventaja, al presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña. Esta civilizada manera de dirimir las diferencias, a chingadazos, según las propias palabras del priista aludido, fue, según Broso, vista con buenos ojos por la mayoría de los mexicanos. Y si quedaba alguna duda, el estropeado payasejo dijo, textual, la gente le aplaudió a Lito. Ojo, la gente. Ya no la mayoría de los mexicanos, ahora la gente. Toda. Porque, bueno, se entiende, para el superego maquillado del señor Víctor Trujillo, quienes no aplaudimos la conducta porril del campechano priista, quizás seamos manatíes o camellos o palmeras de camellón o piedras o marcianos, pero gente no. Al menos no gente como la que conforma su distinguido auditorio. El dicho del señor sobreactuado es sencillamente una mentira palmaria, pero forma parte nodal de una argucia. La argucia del payaso de Latinos es simple, y aunque hoy es potenciada colosalmente por la tecnología, realmente es milenaria. La explico. Se mantiene a un grupito de despistados, engañado, diciéndoles, pongamos, que a los marranos les salieron alas y están aprendiendo a volar. O que AMLO vive en un búnker bajo tierra en Palenque. O que la presidenta Sheinbaum recibe instrucciones desde el Kremlin. O lo que sea. Cualquier cosa. La barrabasada que ustedes gusten. Y además, muy importante, con frecuencia se les repite y repite machaconamente que la mayoría de la gente piensa así, exactamente igual que ellos. Entonces, bingo. Los integrantes de ese grupito de personas, no importa cuántos sean, y menos importa entre más dispersos estén,
pasan a considerarse a sí mismos la gente. Claro, hay una variante común que es engatusarlos, haciéndoles saber que así, como ellos, piensan los inteligentes, los bien informados. La manipulación mediática crea comunidades imaginarias de opinión pública, en las que una minoría se presenta como la mayoría, con la cual se consigue que por lo menos quienes forman parte de ella así lo crean. Exactamente como describe Benedict Anderson respecto a las naciones. No importa que no exista cohesión real, basta con que los individuos crean pertenecer a la mayoría para que esa ficción tenga efectos políticos y sociales. El poder de la ficción reside en que los sujetos actúan como si esa comunidad fuera real, internalizando su pertenencia o su exclusión. Ahora, siempre existe el inconveniente, por supuesto, de que resulta imposible mantener a nadie el 100% de su vida pegado a la pantalla mirándote, y que por tanto todos los miembros del grupo habrán de enfrentarse eventualmente a ese molesto inconveniente que llamamos realidad. Realidad en la que además abundan los otros, los demás, los que piensan diferente o al menos no, en este caso, como Broso. Entonces, para defender la sugestión sobre la cual se ha montado la comunidad imaginaria, pues también tienes que proveerlos continuamente de las falacias e insultos que les permitan responderle a los molestos otros, a esos otros que no, que son los equivocados, que los equivocados son ellos y que además, claro, son una minoría rascuache. El payasejo no es un caso aislado, ni mucho menos. Broso, Latinus, las señoras Telles y Dresser, los señores Ciro y Alasraqui, los Chumeles y los Zuckermans, el propio Alito y el panista Romero y desafortunadamente con ellas y ellos la mayoría de los medios tradicionales y sus huestes de lectores de noticias y bulos y opinócratas caídos en desgracia, actúan como una cámara de eco para un determinado segmento de la población. Un segmento ciertamente minoritario, pero que se cuenta por millones, haciendo pasar su postura como mayoritaria. Una cámara de eco es un entorno comunicativo, particularmente en medios y en redes sociales, en el que las voces, opiniones y creencias se repiten y amplifican, de modo que quienes participan en él solo escuchan versiones que refuerzan sus convicciones previas. El resultado es una percepción distorsionada de la realidad. Se cree que esa visión parcial es la dominante o incluso la única existente. Mientras, claro, se excluyen o se invisibilizan, las posturas disidentes. Los discursos del payaso y de la senadora alimentan un sesgo de confirmación. Su audiencia consume su contenido porque refuerza sus creencias previas. Buscar pruebas para seguir creyendo es mucho más fácil que poner a prueba nuestras creencias. Justo eso es el sesgo de confirmación. La tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme lo que ya creemos, ignorando o descartando de plano lo que la contradice. Si de por sí todos los humanos, todos, tenemos una propensión sistemática a privilegiar datos que confirmen nuestras hipótesis, expectativas o creencias iniciales, mientras que subestimamos o descalificamos las evidencias contrarias, este sesgo, al operar en medios y audiencias, se convierte en un mecanismo central de autoperpetuación ideológica. Ahora, ¿cómo es posible que, siendo en realidad minoritarios, resuenen tanto y repercutan de forma tan escandalosa en el ágora nacional? En buena medida, porque del otro lado hay una mayoría cuya postura está escasamente representada en medios. Por ejemplo, usando el mismo caso,
Prácticamente todos los periódicos reportaron primero en línea y al otro día en sus ediciones impresas que el episodio se había tratado de un pleito, de una confrontación entre Alito y Fernández Noroña, y no de lo que evidentemente fue, una agresión física del priista a la cual la parte agredida no tuvo respuesta, o un intento de madriza, según Broso. Así también fue difundido el asunto en la mayoría de los noticieros de radio y televisión. Y bueno, ¿y los lectores? ¿El público? ¿Las audiencias? La socióloga alemana Elisabeth Noel-Neumann explica que muchas personas tienden a ocultar sus opiniones cuando perciben que son diferentes respecto a lo que se dice en los medios hegemónicos. ¿Por qué? Por miedo al aislamiento social. Postula que la opinión pública actúa como una especie de piel social, regulando la integración y el aislamiento. La espiral del silencio. Así nombró Noel-Neumann a su teoría. Y claro, la alegoría de la espiral es acertada, porque de alguna manera da cuenta de la paradójica situación que se pretende explicar. Cuantas más personas callan sus posturas disidentes respecto a la visión de los hechos que los medios difunden, más palmariamente parecen ser una minoría. La opinión minoritaria, difundida como mayoritaria, se consolida y se amplifica, aunque no refleje necesariamente el parecer real de la sociedad. Un círculo vicioso que consolida el llamado clima de opinión, esto es, la percepción de lo que la mayoría piensa. Así, los medios de comunicación pueden crear la impresión de que ciertas posturas son mayoritarias cuando realmente no lo son. La opinión pública no es lo que cada uno de nosotros piensa, tampoco su agregado, sino aquello que uno considera que puede expresarse en público sin riesgo de aislamiento social. La violencia simbólica de la que habló Pierre Bourdieu puede, en efecto, tener cara de payaso. Lo verdaderamente importante no es la burda mentira de un bufón deslucido, ni el castigo por el lamentable suceso ocurrido en el Senado, sino el modo en que se construye el consenso aparente en la esfera pública. Cuando se repite hasta el cansancio cierta manera de ver la realidad, ciertas versiones, cuando se hace pasar a un segmento por la totalidad, cuando se margina a las mayorías, la inercia del silencio se vuelve más eficaz que cualquier grito. Reconocerlo es indispensable para desmontar la espiral del silencio y devolver a la ciudadanía la voz que los payasos pretenden arrebatarle. En este contexto, conviene justipreciar iniciativas como esta, la 4TV, de los pocos, muy pocos espacios en donde la voz de las mayorías pueden expresarse.